revelado el método sagrado que transforma tu realidad en 7 días, milagros divinos a tu alcance. Era un día brillante en la pequeña comunidad de San Miguel, donde la fe siempre había sido el vínculo entre sus habitantes. María, madre devota de 37 años, veía como su hija, Pablo, de solo 8 años, sonreía iluminado por la luz del sol. Sin embargo, la sombra del destino se cernía sobre ellos. Un giro trágico se desencadenó cuando Pablo comenzó a decaer, su brillo opaco a medida que una enfermedad implacable se apoderaba de su pequeño cuerpo. El diagnóstico fue devastador. Los médicos, con el semblante serio y las palabras pesadas, comunicaron a María que habían agotado todas las opciones. No hay nada que hacer, resonaron sus palabras en la mente de la madre, como un eco distante que la dejó sin aliento. Desesperación y miedo comenzaron a envolver su hogar, como oscuras nubes que cubrían el sol, y la fe que antes unía a la comunidad empezaba a tambalearse. Inmediatamente, la valentía de María floreció. Recordando las historias que su abuela le había contado, decidió llevar a cabo un novenario a Santo Jude, el santo de las causas imposibles. Un ritual sagrado que había obrado auténticos milagros en el pasado. La fe puede mover montañas, se repetía, mientras se aferraba al pequeño rosario que siempre llevaba consigo, sus dedos acariciando cada cuenta con devoción. Con el corazón desbordante de esperanza, María se presentó en la iglesia del pueblo, cuyas viejas paredes estaban impregnadas de historias de fe y milagros. «Vengan. Necesitamos unir nuestras fuerzas en oración por Pablo», clamó, su voz resonando en el aire sagrado. Uno a uno, los vecinos llegaron, uniendo sus manos y corazones. El sonido del rosario y las súplicas se convirtieron en un canto celestial, llenando la atmósfera de una energía tangible y divina. Pero, entre los fieles, Luis, un escéptico que siempre había cuestionado la fe de su comunidad, lanzó dudas como flechas. ¿Cómo pueden creer en algo que no pueden ver? Su voz resonaba con escepticismo. Las palabras de Luis sembraban incertidumbre en algunos, comenzando a apuntar dardos de desconfianza. Sin embargo, María, con el ardor de su fe, no permitió que esas inquietudes la distrajeran. La fe es ver lo invisible, es creer en lo imposible, respondía con firmeza. Pasaron los días, y el fervor de las oraciones creció. Cada murmullo, cada lágrima derramada, cada vela encendida se convertía en un rayo de luz en medio de la tormenta. Pero incluso cuando su familia se preguntaba ¿y si no sucede este milagro?, María mantenía viva la llama de la esperanza, recordando los antiguos relatos de su niñez. Finalmente, llegó esa noche del 7º día. María, rodeada de su familia y de vecinos que sostenían velas encendidas, se arrodilló en la penumbra. El aire se sentía diferente, como si un manto espiritual los envolviera. «Hoy, Santo Jude, te imploramos», susurró, mientras todos se unían en reverencia, el murmullo colectivo llenando el aire con una expectativa electrizante. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Justo en ese momento, un estruendo resonó desde la habitación donde reposaba Pablo. La congregación contuvo el aliento, la atmósfera cargada de esperanza y temor. ¿Qué sucedería ahora? La fe de María brillaba intensamente, y en medio de la inquietud, la comunidad entera aguardaba, con cada corazón latiendo como uno solo. ¿Sería un milagro lo que estaban a punto de presenciar? Un silencio pesado se apoderó del ambiente mientras los ojos de los fieles se dirigían hacia la puerta de la habitación de Pablo. La incertidumbre era palpable, una mezcla de miedo y esperanza, como el aire antes de una tormenta. María, con el corazón en la garganta, sintió cada latido resonar con fuerza, como si el destino de su pequeño estuviera en juego. Su fe ardía, un faro en medio de la oscuridad, instándola a mantener la mirada firme en el cielo. De repente, un grito desgarrador interrumpió la calma. «¡Mamá!». La voz de Pablo atravesó los muros y llegó a los corazones de todos los presentes.
Un murmullo de incredulidad llenó la iglesia. ¿Era posible? ¿Era real? María se levantó como impulsada por una fuerza mayor, corriendo hacia la habitación de su hijo, mientras el resto de la comunidad la seguía, como un río de esperanza fluyendo detrás de ella. Al entrar, se encontró con Pablo sentado en su cama, su rostro radiante y sus ojos llenos de vida. La bruma de la enfermedad parecía haberse desvanecido, como si un milagro estuviera sucediendo ante sus ojos. María se arrodilló junto a él, las lágrimas caían de sus mejillas, cada una un testimonio de la lucha y la fe que la habían guiado hasta ese momento. Te encontré, susurró entre sollozos de alegría. Los vecinos entraron en la habitación, sorprendidos y llenos de una gratitud indescriptible. La atmósfera se cargó de risas, abrazos y alabanzas. Milagro. Milagro, resonaban las voces, cada palabra una declaración de fe puesta a prueba y recompensada. Luis, el escéptico, se encontraba entre ellos, atónito. Su corazón luchaba entre la razón y la realidad que tenía frente a él. María miró a Luis y, con una sonrisa carismática, le dijo, a veces lo que no podemos ver es lo que más importa. La fe nos da alas para volar cuando el mundo nos pesa. Las palabras de María hicieron eco en la mente de Luis, despertando en él algo que había estado dormido. La fe de la comunidad, su entrega, se había manifestado en un milagro tangible y poderoso frente a sus ojos. Podía ser posible que todo aquello que había desestimado tuviera una verdad tan profunda. Mientras la feligresía celebraba el regreso de Pablo, iban comprendiendo que el milagro no solo tocaba a una familia, sino que había transformado el corazón de todos. María, llena de gratitud, levantó sus manos al cielo y agradeció a Santo Jude, uniendo su voz al coro de alabanzas que resonaba ahora en la iglesia. Cada palabra era como un puño alzado, una declaración de que la comunidad podía enfrentar cualquier obstáculo con fe y unidad. Sin embargo, algo persistía en el aire, un eco de incertidumbre. María pudo sentirlo, como si una sombra aún acechara entre la luz brillante de su milagro. Luis, con las dudas aún navegando su mente, formuló una pregunta que resonaría en el corazón de todos: ¿y si este fue solo el comienzo? ¿Qué más nos espera en el camino? En ese instante, María comprendió que su viaje de fe apenas comenzaba. Si esa noche vio un milagro, sus corazones estaban llamados a más, a descubrir el verdadero significado de la fe, no solo en tiempos de crisis, sino en cada día vivido. La pregunta quedó flotando, sin respuesta por el momento, pero con la promesa de que aquellos que se entregan a la fe nunca están solos. ¿Qué caminos se abrirían ante ellos? ¿Cuáles serían los próximos pasos en esta travesía sagrada? La historia apenas comenzaba. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la iglesia, dorando los rostros de los fieles que aún celebraban el milagro de Pablo. El aire estaba impregnado de alegría, pero también de una expectación palpable. María, sentada en una de las bancas, acariciaba la mano de su hijo, sintiendo la calidez de su vida renovada. Sin embargo, en su interior, las palabras de Luis resonaban con fuerza: ¿qué más nos espera en el camino? Había algo en su corazón que le instaba a no quedarse solo en la celebración. Señor, murmuró en su oración privada, si esto es solo el comienzo, entonces ¿qué planes tienes para nosotros? En ese momento, sintió una paz profunda, como si la respuesta estuviera en el aire a su alrededor. La comunidad decidió congregarse nuevamente esa tarde. Con una fe renovada, se reunieron bajo el fresco del atardecer, listos para compartir testimonios y orar en unidad. El pastor, un hombre de voz firme y sabia, tomó la delantera. Hermanos y hermanas, comenzó, hemos vivido un milagro, pero esto es solo un punto en nuestro camino. La fe debemos llevarla más allá, a cada rincón de nuestras vidas. Luis, aún tratando de entender todo lo que había presenciado, levantó la mano. ¿Cómo podemos vivir esa fe al máximo? ¿Qué significa esto para nosotros día a día? La pregunta, sencilla pero profunda, cortó el murmullo de la comunidad. El pastor sonrió, como si ya supiera que ese momento llegaría. La fe, hermanos, es un viaje personal. Cada uno debe buscar su propia conexión. Pero no lo haremos solos. Aquí estamos para apoyarnos. María sintió la urgencia en sus palabras. Había algo más que aprender, un mensaje oculto que debía ser develado.
Decidió que buscaría formas de fortalecer su fe y la de su familia. Miró a Pablo, mejorado y lleno de vida, y su corazón se inundó de determinación. Voy a descubrir cómo nuestro milagro puede impactar a otros, se dijo a sí misma. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, el grupo continuó compartiendo historias de esperanza, cada relato un ladrillo en la construcción de esa nueva fe colectiva. María escuchaba atentamente, y cada testimonio la inspiraba más. Era como si cada palabra cultivara una semilla profunda en su corazón. Alguien comentó sobre la importancia de la oración, otro habló sobre la necesidad de servir a los demás. Cada idea resonaba en el alma de María como churros de luz atravesando su ser. Entonces, se le ocurrió una idea. ¿Podríamos crear un grupo de oración? Algo que nos una aún más y nos permita ayudarnos mutuamente en este viaje. La propuesta fue recibida con vítores y aplaudidos. María sonrió. En su interior, sabía que esto era parte de un plan más grande, una forma de activar el milagro que estaba en el corazón de todos. Así fue como comenzaron a gestar ese nuevo capítulo en su comunidad. No solo celebrarían los milagros, sino que los buscarían, los traerían a la vida cotidiana. La fe se transformaría en acción. Pero justo cuando el entusiasmo alcanzaba su punto máximo, una anciana de la congregación se levantó, con lágrimas en los ojos. Es hermoso todo esto, pero debemos recordar que la fe también se prueba en los momentos difíciles. ¿Estamos listos para enfrentar lo que venga? La inquietud se instaló nuevamente en el aire. Las palabras de la mujer tocaron la fibra sensible de todos. ¿Estaban verdaderamente preparados para lo que podría venir? María sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sabía que su devoción había sido puesta a prueba en el pasado. El viaje apenas comenzaba, y muchas lecciones aún estaban por aprender. ¿Cómo se prepararían para futuros desafíos sin dejar que la fe flaquee? Las ansias por descubrir la respuesta aumentaban, y una pregunta dominaba: ¿qué retos y oportunidades de milagro se presentarían en su camino? La brisa suave de la noche acariciaba los rostros de los congregados, mientras los corazones latían como uno solo, vibrando en una frecuencia de esperanza y fervor espiritual. María miró a su alrededor y pudo ver en cada rostro un reflejo de anhelo, el deseo de entender y profundizar su fe. Era un momento especial, realmente un nuevo comienzo. ¿Están listos para rezar juntos?, preguntó el pastor, su voz resonando como un eco sagrado. El grupo asintió en unánime acuerdo, y una ola de emoción recorrió la sala. Las manos se unieron en un círculo, una cadena de fe que se forjaba en la oscuridad, cada palma un recordatorio de unidad y amor. A medida que comenzaron a orar, María cerró los ojos y dejó que cada palabra fluyera hacia su alma. Se sintió transportada a un lugar de profunda conexión. Señor, guíanos en este camino, fortalécenos para lo que venga, haz que nuestra fe se convierta en luz para otros, susurró con fervor. Cada oración era una semilla lanzada al viento, esperando germinar. Cuando la última nota de la oración se desvaneció, la anciana que había hablado antes tomó la palabra nuevamente. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de autoridad y compasión. Hermanos, olvidar que también durante las pruebas hay oportunidad. No hay un milagro sin un desafío. No hay resurrección sin crucifixión. Las palabras de la anciana calaron hondo. María sintió un nudo en la garganta. Sabía que la vida, muchas veces, se asemejaba a un campo de batalla. Cada uno llevaba consigo sus propias luchas y desafíos. Entonces, alguien en el grupo propuso: ¿y si compartimos nuestras luchas también, no solo nuestras victorias? La idea resonó como un tambor en sus corazones. Qué poderoso sería abrir el espacio para que todos hablaran de sus preocupaciones, de las cadenas que ataban su fe. María se levantó con determinación. Sí. Necesitamos un espacio seguro donde nuestras debilidades puedan ser llevadas a la luz. La respuesta fue renovada en aplausos y murmullos de aprobación. No era solo un grupo de oración, se convertía en un refugio, un lugar donde la fragilidad sería dignificada. María comenzó a visualizar cómo cada miembro podría compartir su historia, entrelazando sus luchas con la fe colectiva. Era ahí donde sería posible encontrar la fortaleza. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a compartir experiencias. Historias surgieron como flores abriéndose al sol.
Hubo lágrimas, risas y momentos de profunda reflexión. Algunos contaron sobre problemas familiares, otros acerca de enfermedades, y varios sobre la presión de la vida diaria. Cada relato era un eco de personalidades entrelazadas por un mismo deseo, vencer lo que les detenía. Fue entonces cuando Luis, con el corazón más abierto que nunca, exclamó: «Esto es un milagro por sí mismo, nuestra comunidad reuniéndonos en estas verdades. Deberíamos hacerlo cada semana». El asentimiento alcanzó hasta el fondo de sus almas. La idea de que el amor y la fe podían transformar su propia realidad resonó con fuerza. María sintió que la atmósfera cambiaba, como si el Espíritu Santo estuviera tejiendo un nuevo plan. Se preguntó cuántas vidas podrían cambiar. La incredulidad se ahogaba en el gozo. Sin embargo, en su interior una pequeña voz le decía que no todo sería tan sencillo. ¿Qué pasará cuando las sombras aparezcan?, pensó, sintiendo un ligero escalofrío. La realidad de los retos estaba latente, y su corazón seguía inquieto por las palabras de aquella anciana. Mientras el grupo terminó esa noche con cánticos de alabanza, un sentimiento de anticipación envolvía a todos. María sintió que algo monumental estaba por llegar, pero el temor a lo desconocido también la abrazaba. ¿Qué obstáculos se levantarían ante ellos? ¿Cómo respondería su fe a la presión del mundo exterior? El camino hacia la transformación apenas comenzaba. ¿Estaría lista su comunidad para enfrentar lo que estaba por venir? La pregunta flotaba en el aire, como una promesa de fe en medio de un desafío. Siguieron cantando. La música, aunque dulce, estaba cargada de un futuro que aún no habían visto. Una certeza llenaba el ambiente: los verdaderos milagros estaban en camino. ¿Serían capaces de caminar juntos hacia la luz que ya estaba anunciada? La murmullante energía que había llenado la sala tras la oración se transformó en un profundo silencio. Todos parecían sumidos en sus propios pensamientos, reflexionando sobre lo compartido aquella noche. María observó a su alrededor, viendo cómo cada mirada era un espejo de fe cruda y vulnerabilidad. Cada historia contada no solo era un peso compartido, era un pacto implícito de apoyo mutuo, como un abrazo de esperanza. En ese momento, el pastor se levantó nuevamente. Su figura dominaba la escena, pero su voz era suave y empática. Hermanos, hemos dado un paso gigantesco esta noche. Compartir nuestras luchas es un acto de valentía, y juntos, crearemos un espacio donde el amor de Dios puede fluir libremente. Cada palabra caía como una lluvia de bendiciones, humedeciendo las almas secas que tanto anhelaban ese toque divino. María sentía su corazón palpitar con fuerza. Ella sabía que este era solo el comienzo. La comunidad no solo se había unida en la oración, ahora era un terreno fértil donde se podían plantar semillas de cambio. Sin embargo, la inquietud que había sentido antes todavía giraba en su mente. ¿Qué si las sombras se asomaban cuando su luz comenzara a brillar? ¿Qué si las mismas luchas que compartían se volvían más intensas? Esas preguntas no la dejaban descansar. María, dijo una voz suave al lado de ella. Era Ana, una mujer de cabello plateado que siempre había sido un pilar en la congregación. ¿Estás bien? La dulzura en su tono provocó que las lágrimas comenzaran a brotar de los ojos de María. No sé, siento que hay algo increíble por venir, pero también, un miedo que me tienta a retroceder. Ana le sonrió y dijo: el miedo es natural, como la sombra al final del día. Pero recuerda, la luz siempre vencerá a la oscuridad. Lo importante es que estemos juntos como comunidad. Al oír esto, María sintió una calidez recorrer su ser. Sí, la clave estaba en la unidad. En medio de su reflexión, el pastor hizo una pausa, buscando los sutiles rostros de aquellos que presentían cambios inminentes. La palabra de Dios nos anima a no temer, a ser valientes. Estamos frente a un nuevo camino y Dios mezclará nuestra fe con su poder. Esto es solo el principio. Una marea de entusiasmo corrió a través de la congregación. Las palabras de aliento activaron una chispa en los corazones. Comenzaron a hablar entre ellos, como si la fe se estuviera expandiendo como un fuego, iluminando cada rincón de la sala. Luis, con una sonrisa ancha, propuso organizar un encuentro semanal. Así, cada uno podrá compartir, y juntos, enfrentaremos lo que venga, sugirió con fervor. El grupo asintió, dispersando el aire de tensión.
María miró a su alrededor, notando que los ojos de todos brillaban con una luz renovada. Sin embargo, en las profundidades de su ser, sabía que esos encuentros no solo traerían momentos de gozo, sino también pruebas que exprimirían su fe. De repente, un sonido resonante atravesó el templo. Una vibración, casi como un eco sobrenatural. La música que antes sonaba dulce, ahora parecía llenar el ambiente de una ansiedad sagrada. Todos se detuvieron, mirando hacia la puerta. Un frío inusual se aventuró en la sala, arrastrando consigo la sensación de que algo grande estaba por suceder. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intuición alzó un grito interno. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja, mientras los murmullos comenzaban a crecer. La atmósfera estaba cargada de expectativa y miedo. Algo se gestaba en lo invisible, la anciana habían mencionado las sombras, y ese instante acentuaba su advertencia. ¿Qué vendría? Como estaban preparados para enfrentar lo que se aproximaba, con el corazón agitado, María se aferró a la mano de Ana, sintiendo su apoyo incondicional. En su mente se formaban preguntas inquietantes, pero en su alma, la fortaleza de su comunidad comenzaba a tomar forma. ¿La luz sería suficiente para enfrentar la oscuridad que estaba a punto de llegar? Se volverían aún más fuertes, la incertidumbre abrazaba a todos, apenas un soplo de aliento en un panorama que se presentaba sombrío y brillante a la vez. La luz y la oscuridad se encontraban en un punto, y la decisión de caminar hacia la fe debía ser tomada. El pastor levantó su voz: ¿estás listo para enfrentar lo que viene, comunidad? La respuesta resonó como un tambor en su interior. La luz no solo iluminaba el camino, también lo hacía más desafiante. ¿Tendrían la fe para avanzar? La atención en la sala se intensificó. Las sombras parecían alargarse mientras el pastor, con una energía renovada, hablaba desde lo profundo de su ser. Estamos ante un umbral. Nuestra historia, nuestras luchas, todo se entrelaza en un propósito mayor. Dios nos está llamando a entrar en un nuevo nivel de fe. María sentía como el aire vibraba con cada palabra. Había una mezcla de miedo y emoción en su corazón, como si el río de la vida fluyera desbordado con promesas divinas. A su lado, Ana aprisionaba su mano con fuerza. No estás sola, María. Juntas enfrentaremos lo desconocido, susurró, infundiendo un aura de valentía a lo que parecía un callejón oscuro. De repente, el sonido resonante que había interrumpido la reunión se intensificó. Era más que un eco, era un llamado, como un canto ancestral que atravesaba el tiempo. Algunos comenzaron a mirar alrededor, buscando la fuente de la inquietud. Otros, sin embargo, se sumergieron en un momento de adoración, levantando las manos al cielo. «Es la voz de Dios», exclamó Luis, que estaba a la izquierda de María. «Él nos está diciendo que nos preparemos». Las palabras colgaron en el aire, como un desafío sincero. Una ola de asentimientos recorrió la sala, mientras la comunidad comenzaba a unirse en una misma sintonía, una mística resonancia que vibraba de fe. La anciana, que antes compartió las advertencias sobre las sombras, se puso en pie. Dios nos está preparando, pero nuestras sombras también están atentas. Es aquí, en este punto de decisión, que debemos elegir la luz. Hay poder en nuestra unidad, poder en nuestras voces. Su mirada era profunda, reflejando una sabiduría atesorada a lo largo de los años. Amén, resonó una voz desde el fondo. Un canto espontáneo comenzó a levantarse entre la congregación. Palabras de gratitud empezaron a fluir, mezclándose con oración y alabanzas, creando un ambiente de transformación. Sin embargo, en el fondo, María no podía evitar que el miedo la asaltara. ¿Sería suficiente esta fe colectiva para resistir el impacto que se avecinaba? Las sombras, antes mencionadas, parecían moverse en el periférico de su conciencia. Eran recuerdos de luchas pasadas, miedos ocultos que amenazaban con resurgir en forma de dudas. Mirando a su alrededor, sintió la necesidad de aferrarse a esos rostros llenos de esperanza, hermanos y hermanas que, como ella, experimentaban un surgimiento de fe. ¿Qué pasará cuando lo que hemos contenido empiece a aflorar? Se preguntaba en su interior, su mente inquieta ante la posibilidad de enfrentarse a la negatividad que siempre acechaba. Pero Ana, sin soltar su mano, le dijo:
lo que hemos compartido es más fuerte que cualquier sombra. La luz que llevamos es un escudo, no lo olvides. Esa simple afirmación resonó en María, penetrando la niebla de su miedo. Se dio cuenta de que su comunidad era su mayor portadora de luz, el refugio donde cada sombra era desafiada. Y ahí, en ese espacio sagrado, comenzó a sentir que no se trataba solo de resistir, sino de avanzar juntos hacia lo desconocido con valentía. Fuera del templo, una tormenta comenzaba a formarse, los vientos aullaban en los árboles. Pero dentro, una calma explosiva iluminaba los rostros, cada pecho palpitante como un tambor divino. El pastor levantó sus manos, creando una atmósfera de poder. Estamos en un momento de cosecha. Cada historia compartida, cada lucha, está lista para ser transformada. ¿Están listos para arrebatar los milagros que Dios tiene preparados para nosotros? La congregación estalló en un clamor unánime de sí. María sintió un cosquilleo en su interior, como si las palabras del pastor estuvieran formando un camino palpable frente a ella. La anticipación crecía, y con cada respiración, la energía divina se intensificaba. Sin embargo, justo cuando la fe comenzaba a elevarse, un trueno resonó. La puerta del templo se cerró de golpe, dejando a todos en un silencio sepulcral. La tensión se hizo tangible. Una sombra, al parecer, había cruzado el umbral, y el aire se tornó pesado. ¿Qué está sucediendo?, murmuró alguien, y la joven sintió que su corazón se aceleraba. El pastor, en un tono firme pero calmo, miró a la congregación. Esto es el principio de la guerra espiritual. Dios nos equipará para lo que está por venir, pero debemos permanecer firmes. La luz debe brillar aún más en la oscuridad. María, con su mano apretada en la de Ana, miró a su alrededor, sabiendo que la batalla no solo se libraría fuera, sino también dentro de cada uno de ellos. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba surgiendo? ¿La fortaleza de su comunidad sería suficiente para vencer las sombras que ya se estaban manifestando? La curiosidad y la incertidumbre estaban en el aire, esperando la decisión de cada uno. El enfrentamiento espiritual estaba a punto de comenzar, y el destino de su comunidad pendía de un hilo. Pero, ¿de qué lado está la verdadera victoria? El silencio reverente en la sala se tornó denso, casi palpable, como si el aire mismo estuviera esperando la siguiente palabra. Los corazones latían como un solo tambor, una melodía de fe resonando en la congregación. María, sintiéndose como parte de un engranaje divino, miró a Ana. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de determinación y temor que envolvía a todos. El pastor, consciente del peso del momento, bajó la mirada por un instante. Luego, levantó su rostro, su expresión decidida. Este es un tiempo de revelación, hermanos. Un tiempo para descubrir lo que hemos llevado dentro y, tal vez, hemos guardado en lo más hondo de nuestros corazones. Las palabras parecían fluir de su boca como un río, trayendo consigo una corriente de esperanza. Dios está buscando corazones dispuestos a abrirse a lo desconocido. ¿Quién estará listo para dejar atrás las sombras y dar un paso hacia la luz? María apretó la mano de Ana con más fuerza. Era un momento de aceptación, de dejar ir las cargas que no le pertenecían. Las sombras rodeaban a muchos, pero había un poder en la comunidad. Señor, dame la valentía, quiso rogar en su mente, aunque no supo si la voz sería solo un susurro o una proclamación. Un canto espontáneo comenzó a surgir de nuevo. Esta vez no solo por parte de algunos, sino de toda la congregación, creando una atmósfera de adoración que parecía levantar cada sombra, haciéndola temblar. Santo, santo, santo es el Señor, resonaron las voces, creando un eco de fe que sacudía las paredes del templo. Sin embargo, la tormenta exterior comenzó a intensificarse. Los vientos ululaban, y el sonido pareció penetrar no solo en el espacio, sino también en los corazones de todos. Una preocupación susurrante se había colado en sus pensamientos. Pero el pastor, con una serenidad que desbordaba confianza, levantó su mano nuevamente. No se dejen llevar por el sonido del peligro. Ahí afuera puede haber tormenta, pero dentro, la luz de Dios es nuestra protección. María cerró los ojos y, por un momento, pudo imaginar esa luz, brillando intensamente como un faro en la oscuridad. La visión la llenó de paz. Sin embargo, en el fondo de su alma,
aún resonaba la pregunta de su fe, cómo enfrentarían lo que estaba por venir. Una anciana, una mujer con ojos llenos de amor y dulzura, se levantó en medio de la adoración. Su voz temblaba, pero su fe era inquebrantable. A veces, las sombras son solo el eco de lo que hemos dejado atrás. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Cada palabra caía sobre la congregación como lluvia fresca, empapando el suelo seco de las preocupaciones. Con cada declaración, las sombras dentro de María empezaron a disiparse. Recordó las veces que el miedo la había mantenido cautiva. Ya no más, murmuró casi para sí misma, sintiendo el deseo de liberación brotar dentro de ella. La luz abría un camino, no solo para ella, sino para cada uno presente. Vamos, levántense. Dejen que las sombras huyan ante la luz de nuestros corazones, instó el pastor, sus palabras impregnadas de una energía vibrante. Cada membresía del cuerpo de Cristo era llamada a participar en una danza sagrada, un movimiento que afirmaba su presencia y su promesa. Mientras las voces se elevaban, un grupo de jóvenes apoyó sus manos sobre el altar, sus rostros iluminados por la esperanza renovada. No estamos solos. Somos guerreros de luz, luchando juntos, exclamó uno de ellos. Esa declaración provocó un estallido de gritos y aplausos. La comunidad estaba despertando a una verdad, lo que los unía era más fuerte que cualquier sombra, pero justo cuando la victoria parecía cerca, un estruendo sacudió el templo. La luz parpadeó. Una sombra oscura, más tangible que antes, se deslizaba por el suelo. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es esto?, se preguntó, mientras el clamor de fe se volvía más fuerte, casi como un escudo contra la oscuridad. El pastor levantó su voz: no teman. Esta es la hora del verdadero enfrentamiento. Lo que está siendo revelado hoy es solo un esbozo. Debemos estar listos para recuperar lo que la oscuridad intenta robar. Sus ojos ardían con determinación. ¿Estamos listos, iglesia? Es hora de reclamar la victoria. María miró a su alrededor, viendo a sus hermanos aferrarse los unos a los otros. Una chispa de valentía surgió dentro de ella. Sí, lo estamos, repitió en su corazón, sin saber que el siguiente paso definiría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Las sombras, ahora visibles, parecían temer en este campo de batalla espiritual. ¿Podrían ser desafiadas por el amor y la unidad que llevaban en sus corazones? La pregunta pesaba gravemente en el aire, mientras la congregación se preparaba para un enfrentamiento que cambiaría su historia para siempre. El eco de una batalla estaba por desatarse, y cada uno de ellos debía decidir: ¿aceptarán ser portadores de luz al enfrentarse a lo desconocido? Las sombras aguardaban, y el tiempo para la revelación total se acercaba. Las voces de la congregación resonaban con un poder renovado. Cada ladrido de luz, cada grito de fe, se entrelazaba en un clamor que desbordaba no solo las paredes del templo, sino también los corazones de quienes allí estaban. Un aire vibrante de anticipación llenaba el lugar, y las sombras parecían tambalearse, como si temieran no solo ser desafiadas, sino ser expulsadas de su propio territorio. María sintió cómo la pasión comenzaba a correr por sus venas. Era como si la mano de Dios estuviera tocando su ser, despertando un fuego interior que había estado adormecido por mucho tiempo. «Estamos juntos en esto», gritó Ana, y sus palabras eran una explosión de aliento en un momento que pedía unidad. María asintió, dejando que el eco de esas palabras resonara en su interior. El pastor, notando la energía en la sala, continuó: «Hoy es el día en que dejaremos que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Nunca más volveremos a permitir que las sombras nos pongan una venda en los ojos». Su voz, poderosa y llena de convicción, les recordaba que la batalla no era solo personal, sino colectiva. Era una lucha por cada alma presente, por cada hermano y hermana a quien amaban, y mientras el viento azotaba el exterior, en el interior, la comunidad se levantaba como uno solo. María pudo visualizar cómo las sombras de su vida anterior se desvanecían, cómo el miedo y la duda empezaban a perder su agarre. «Soy libre», susurró para sí misma, mientras una lágrima de liberación caía por su mejilla. La comunidad, unida en ese momento de conexión, le brindaba la fortaleza que necesitaba. De repente, una voz profunda emergió de entre la multitud. Era la anciana que había hablado antes.
Recuerden, hermanos, el poder de Jesús no se limita a lo que vemos. Las batallas que libramos hoy reflejan lo que Él ya ha ganado en la cruz. Sus palabras eran un recordatorio solemne que resonó en cada rincón del templo. Se sintió un murmullo entre la congregación, como si una antorcha de entendimiento se encendiera en la mente de cada uno. María sintió que la fe de todos la envolvía, y el miedo se retiraba aún más. Cada palabra de aliento, cada canto, cada declaración de unidad era una herramienta que estaban usando para desmantelar la oscuridad. Juntos somos una luz que no se puede apagar, exclamó María, sintiendo que esa intensa revelación resonaba no solo en su corazón, sino también en la fuerza del cuerpo colectivo. Y así fue como la congregación se preparó para avanzar. Cada uno se alineó en un círculo, y el pastor invitó a todos a sostenerse de las manos, formando un escudo humano de amor alrededor del altar. Había una magia palpable en el aire, como el rugido de un león dispuesto a entrar en batalla. Las sombras, que habían querido robar la paz, estaban mirando, y aunque el temor intentaba susurrar a sus oídos, el clamor de alabanza no iba a cesar. Echemos fuera lo que nos impide avanzar, instó el pastor, mirando directamente a María. Tu liberación es parte de esta batalla, y hoy reclamamos nuestro derecho como hijos e hijas de Dios. Esa simple mirada inyectó un nuevo vigor en María. ¿Podía realmente ser parte de esta victoria? Sí, lo creo, pensó, aunque una sombra de duda persistía en el fondo de su mente. Hoy, el miedo no tendrá lugar. Se sentía como un guerrero, pero aún había un rincón de su ser que estaba nervioso por lo que aún no había visto o comprendido. La congregación, con las manos alzadas, declaró su confianza en la luz. Un coro de voces congregadas ascendió al cielo. Luz, ven a nosotros. Luz, brilla en nosotros. Los ecos parecían colisionar con los gritos de la tormenta afuera, un fenómeno celestial digno de la celebración. La batalla espiritual era real, y su clamor se alzaba como una ofrenda al cielo, pero de pronto, una risa aterradora resonó, un sonido que parecía venir de la misma sombra que acechaba al templo. ¿Realmente creen que podrán vencerme? La voz resonó como un trueno, helando a todos en su lugar. María se quedó helada, su corazón golpeando a toda velocidad. ¿Quién estaba hablando? ¿Era esa la oscuridad desatada? La congregación se puso en guardia, y la lucha se convirtió en algo más tangible. El tiempo de confrontar el miedo y reclamar su libertad estaba muy cerca. Pero, ¿quién saldría victorioso? La pregunta flotaba en la atmósfera, mientras la sombra amenazante movía su manto de oscuridad, desafiando la luz de la fe que reunieron. La historia de su triunfo, de su liberación, estaba lejos de haber sido escrita. ¿Serían suficientes sus voces unidas para cambiar el rumbo? ¿O el miedo ganaría en la última batalla? Las respuestas se acercaban, pero el sacrificio sería la clave. El silencio se hizo denso en la sala, como si el aire mismo se había vuelto pesado por el desafío de la sombra. María podía sentir el murmullo de la congregación a su alrededor. Las manos unidas en un lazo de fuerza, los rostros iluminados por una determinación común. A pesar del miedo que latía en su pecho, algo dentro de ella comenzaba a encenderse. La luz de Cristo es más fuerte que cualquier oscuridad, gritó Ana, rompiendo el hechizo de temor que había caído sobre ellos. Las palabras resonaron y cargaron el aire de una energía fresca. María respiró hondo y, tomando las manos de sus compañeros, se sintió conectada a algo más grande. La voz aterradora había despertado no solo la inquietud, sino el coraje dormido en muchos. Hoy, vamos a declarar nuestra victoria, dijo el pastor con firmeza. Cada uno de nosotros tiene un papel en este glorioso relato. La sombra puede gritar, pero su tiempo se ha acabado. Las afirmaciones se alzaban como una melodía en sus corazones, y poco a poco, los murmullos se transformaron en gritos de fe. Por la sangre de Cristo, exclamó una voz entre la multitud. En su nombre se quiebran los muros, resonaron las palabras, como un eco celestial que rompía el espectro de la oscuridad. María sintió que su corazón se aceleraba. Yo soy luz. Soy hija de Dios, comenzó a repetir, sintiendo que cada palabra lo empoderaba más. La oscuridad había entrado en su mente y su vida, pero hoy estaba lista para expulsarla. El templado aire se volvió eléctrico,
y la fe en la sala creció como un fuego avivando la pasión colectiva. La anciana de la congregación, con su sabiduría compartida, extendió su brazo: juntos, marcharemos. La fuerza que emana de nuestros corazones no puede ser ignorada. Las voces se unieron, resonando con tal intensidad que la sombra comenzó a moverse, como si temiera al amor que crecían en sus entrañas. María cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras se convertían en un himno. Cada latido de su corazón se sincronizaba con el de sus hermanos. La comunidad, la luz, el amor, todo se sentía irrompible. «Avancemos», gritó alguien, y esa palabra actuó como un grito de guerra. Un poderoso grito colectivo surgió, rompiendo la atmósfera. «En el nombre de Jesús, fuera». Era una declaración que retumbó en los muros del templo, llevando consigo el tembloroso eco de los corazones. María, con cada fibra de su ser, sentía que el miedo se desvanecía. La luz de Cristo brillaba en su interior, se convertía en una guerrera lista para enfrentar cualquier desafío. Mientras todos alzaban la mirada al cielo, Clara, una joven del grupo, rompió en llanto. «Él nos escucha», exclamó, dejando que sus lágrimas de gozo fluyeran. La comunidad no era solo un grupo, era un solo cuerpo, cada uno de ellos reflejando la luz que Jesús había prometido. Pero, justo en esos momentos de gloria, la risa aterradora regresó, rompiendo la euforia. ¿Creen que pueden vencerme con simples gritos? La voz era más fuerte, más real. María se estremeció, pero no se detuvo. La sombra podía burlarse, pero el amor había comenzado a florecer en sus corazones de forma inquebrantable. La congregación siguió gritando, cada grito llenaba los rincones del templo con determinación. «Luz, ven a nosotros. Hoy es el día en que la oscuridad conoce su fin», rugió el pastor. Pero la risa no cesaba. Era más que una burla, era un desafío directo a su fe. «¿Estamos listos para enfrentar esto juntos?», preguntó una vez más. Y todos, con el valor de una comunidad unida, respondieron: «Sí». El eco de su respuesta resonó como un trueno. Se acercaban al umbral de algo transformador. El momento era crucial, cada latido estaba marcado por la promesa de liberación. Pero, ¿hallarían la respuesta en la fe que compartieron, o la sombra revelaría su poder ante ellos? Mientras el temor y la determinación se entrelazaban, María apretó las manos de sus amigos con resolución. La luz estaba por entrar en acción. Pero ¿cómo enfrentarían la sombra que parecía desafiar su verdad? La pregunta aún flotaba en el aire, revelando que la batalla apenas comenzaba. El sonido del viento azotando el templo se volvió casi ensordecedor, como un recordatorio de que la tormenta que amenazaba en el exterior era solo un reflejo de la turbulencia que se estaba librando en sus corazones. La risa aterradora resonaba, y cada uno de ellos debía confrontar los miedos que, como sombras, acechaban en su interior. María tomó una respiración profunda, sintiendo el apoyo de sus hermanos a su alrededor, y aunque las dudas intentaban infiltrarse en su mente, una voz más fuerte y clara comenzó a surgir: «Somos luz. Nada nos detendrá». Con sus manos unidas con fuerza, la comunidad se preparó para el gran enfrentamiento. El pastor alzó su voz con fervor: «Hermanos, todo lo que hemos vivido nos ha traído aquí. No es coincidencia, somos parte de un plan divino. Hoy, en el nombre de Jesús, reclamaremos nuestra victoria sobre la oscuridad». Con cada palabra, una oleada de energía recorría el templo, amplificando la fe de cada corazón presente. Una joven se levantó y gritó: «La luz de Cristo brilla en nosotros». El clamor aumentó, resonando como un trueno sagrado, empujando la sombra hacia atrás. María sintió que el miedo se estaba desvaneciendo, reemplazado por un valor que solo la comunidad y su fe podían traer. «No estamos solos», exclamó. «Nada puede detener el poder de Dios que hay en nosotros». La voz del pastor se elevó aún más. «Hoy, cada uno de ustedes es un guerrero. La sombra puede reírse, pero hoy conocerá el poder y la unidad de nosotros. Avancemos juntos». Así, sin mirar atrás, la congregación comenzó a avanzar en un solo movimiento, como un torrente de luz inquebrantable. María sintió fluir en ella la fuerza divina, cada paso resonando con la certeza de que su fe estaba cimentada en el amor de Dios. Las sombras empezaron a temblar,
como si ya supieran que su tiempo estaba llegando a su fin. El aire se llenó de oración y alabanza. La congregación gritaba y cantaba, cada nota llevándolos un paso más cerca de la victoria. María alzó su voz con los demás: por la sangre de Cristo, fuera, sombra. Era un grito de libertad que rompía cadenas invisibles. Las risas demoníacas comenzaron a disminuir, ahogadas por el rugido de fe que salía de sus labios. De repente, la sombra dio un paso adelante, más presente y amenazante. ¿Creen que un simple grito puede destruirme?, resonó su voz, burlona. Pero la comunidad no flaqueó. En lugar de ceder al miedo, se unieron aún más. Cada uno de ellos comenzó a proclamar sus verdades, compartiendo su historia de amor, su milagro de fe, y en ese instante, la luz que llevaban brilló más intensamente. María miró a su alrededor, viendo a familiares, amigos y vecinos unirse en un solo espíritu. La unidad es nuestro poder, pensó. No es solo mi fe, es nuestra fe. El pastor avanzó, tomando el altar. Hoy, con cada uno de nosotros, haremos un acto de fe. Alzamos nuestras voces en adoración y despedimos toda sombra. La congregación estalló en alabanzas, un clamor de amor que resonó en el cielo, haciendo temblar el aire. Lo que siguió fue un momento trascendental. Una luz brillante comenzó a inundar el templo, como un sol naciente que trajera consigo la esperanza y la certeza de que Dios estaba allí. Las risas de la oscuridad comenzaron a desvanecerse y la sombra se sacudió, casi como si estuviera siendo empujada hacia atrás. María sintió el poder de la luz inundar su ser, y en ese instante, se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en vencer lo que temían, sino en unirse en amor, unidad y fe. Con cada declaración de fe, las sombras se iban disipando, convirtiéndose en vapor. No soy esclava del miedo, gritó alguien. Soy libre. Esas afirmaciones se convertían en un eco de certeza, ahuyentando las tinieblas. María miró a los ojos de Ana y a los demás, viendo lágrimas de alegría y liberación. Lo hicimos, pensó. Estamos vivos, y eso es suficiente. Y así, el templo se llenó de una luz gloriosa, reflejando el triunfo de su fe, un triunfo que no solo era de ellos, sino de toda la comunidad. En los rostros de todos, la mezcla de alegría, alabanza y gratitud se hizo palpable. Una profunda paz les envolvía, sabiendo que, juntos, habían vencido no solo la sombra exterior, sino también las sombras que habitaron en sus corazones. María, mirando al cielo, agradeció en silencio por haber sido parte de aquel milagro. Esto es solo el comienzo, susurró con confianza. La vida espiritual se renovaba, y cada día traería nuevas luchas, pero, sobre todo, nuevas victorias que construirían puentes de fe y amor. La comunidad había emergido más fuerte, más unida, eran guerreros de luz dispuestos a llevar la fe como un estandarte en cualquier adversidad. Ahora, el viaje espiritual había comenzado realmente. Cada reto sería una oportunidad, cada sombra, una posibilidad de brillar con más fuerza. María y sus hermanos sabían que la fe no solo se había cultivado en las horas de tormenta, sino que también se haría brillante en cada pequeño gesto de amor y unidad. La historia continuaría, llena de desafíos, pero ahora con la certeza de que caminaban juntos, iluminados por la luz divina que siempre guía a aquellos que creen. Así concluía esta parte de la travesía, pero la verdadera historia apenas empezaba. Una invitación a vivir cada día con pasión y fe renovada, sabiendo que el amor de Dios despliega su poder donde hay unidad, y los verdaderos milagros esperan en los corazones valientes que participan en este viaje juntos. No te quedes atrás en esta hermosa travesía de fe. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Esto es lo que necesitas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Queremos escucharte, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.